Saludemos. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina en la Universidad de Puerto Rico, y este es tu programa de longevidad plena. En esta edición vamos a mirar la longevidad desde una perspectiva integral. No solo como control de laboratorios, pesos o medicamentos, sino como una reorganización profunda de la vida. Comenzaremos con el eje nuógeno, el sentido de vida de Viktor Frankl, el famoso psicoterapeuta que sobrevivió a los campos de concentración, y cómo lo conectamos a nuestro Longevity Blueprint o el plano de longevidad funcional sensata. La salud metabólica no ocurre en el vacío. Una persona con propósito duerme mejor, se mueve más, come con más intención y tolera mejor la incomodidad necesaria para cambiar. Luego pasaremos a hablar de Matinino, la película producida por mi querida hija Carla Claudio. Como ejemplo de arte, memoria y sanación, la misma fue presentada en el Tribeca Film Festival y denuncia la violencia de género y plantea un proceso de sanación. Desde ese logro familiar y cultural ofreceremos una orejita práctica de cómo bajar la intensidad cuando una discusión verbal de pareja empieza a escalar y cómo reconocer cuando la palabra se está convirtiendo en daño. En la tercera parte entraremos al tema de la grasa visceral, esa grasa escondida dentro del abdomen que aumenta el riesgo de diabetes, hígado graso, inflamación, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Les explicaré cómo medirla con cintura, la relación de cintura-estatura, la relación de cintura-muslo, la fuerza de agarre y la bioimpedancia, y cómo bajar esta grasa visceral con estrategias realistas, incluyendo proteína, fuerza muscular, sueño, fibra, incretina, y cuando están indicadas cautela con péptidos y una herramienta sencilla pero poderosa, la bicicleta estacionaria después de comer frente al televisor con aire acondicionado. En la cuarta parte discutiremos el balance hormonal dentro del plano de longevidad funcional sensata. Hablaremos de las hormonas medulares, tiroides, cortisol, testosterona y estrógeno, pero también de la pregnenolona y el DHA en la tercera y cuarta edad. Estos son precursores, bloques de construcción de toda la cascada de hormonas, y cuando están bajitas todo se puede ver afectado. No se trata de perseguir una juventud artificial, sino de evaluar la biología hormonal que esté sosteniendo energía, ánimo, sueño, masa muscular, huesos, claridad y resiliencia. Y finalmente cerraremos con un tema sobre fibra, salud intestinal y la microbiota, esos microbios saludables tan indispensables para la salud. La meta razonable será llegar poco a poco a 30 a 40 gramos de fibra diaria mediante alimentos estratégicos como habichuelas, lentejas, avena, chía, linaza, vegetales, frutas enteras y nueces, junto a suplementos como el psyllium, el Benefiber, la linaza molida, probióticos y suplementos de bebidas verdes que tengan fibra, probióticos y otros micronutrientes que vienen de las frutas y los vegetales. En arroz y habichuela, alimentar la microbiota es alimentar una parte invisible de nuestra salud metabólica, inmune y emocional. Bueno, y empezamos nuestro diálogo de hoy hablando de más allá de lo medible físicamente para una vida saludable. Peso, cintura, glucosa, colesterol, inflamación, presión arterial, grasa visceral, todo eso es importante. Yo mismo insisto en medirlo, porque lo que no se mide se nos puede escapar. Pero antes de medir todo esto,
hay que hacernos una pregunta más profunda. ¿Para qué quiero estar sano? ¿Para qué quiero vivir más? ¿Qué amor? ¿Qué proyecto? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué belleza o qué servicio me llama a levantarme hoy y mañana? Esta pregunta pertenece a lo que podemos llamar la dimensión gnógena del ser humano. La palabra viene de nous, mente, espíritu, conciencia profunda, esa capacidad humana de buscar significado. No solamente un cuerpo que metaboliza comida. No somos solamente grasa, músculo, glucosa, hormonas. Somos también memoria, palabra, deseo, conciencia, responsabilidad, vocación, amor y sentido. Y aquí entra uno de los grandes médicos del alma del siglo XX, Viktor Frankl. Frankl fue neurólogo, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazi. Vivió una de las experiencias más terribles que puede atravesar un ser humano, la destrucción sistemática de la dignidad, la pérdida de familiares, la amenaza constante de muerte, el hambre, el frío, la humillación. Y desde ese abismo desarrolló una intuición central. El ser humano se le puede quitar casi todo, pero hay una libertad última que nadie puede arrebatarte por completo. La libertad de escoger la actitud interior ante lo que te toca vivir. Frankl no dijo que el sufrimiento sea bueno, no romantizó el dolor, no dijo que uno debe aguantar injusticia con una sonrisa artificial. Lo que dijo fue algo más profundo, que incluso en medio del sufrimiento, el ser humano busca sentido. Y cuando encuentra un sentido, puede resistir de una manera distinta. Su frase más conocida, inspirada en Nietzsche, dice: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Eso es fundamental para la medicina, porque para mucha gente no cambia hábitos. Mucha gente no cambia hábitos porque no entiende la dieta. Mucha gente sabe que debe caminar, dormir mejor, comer menos azúcar, dejar exceso de alcohol, bajar grasa visceral, tomar sus medicamentos o hacer fuerza muscular. El problema es que no siempre es falta de información, muchas veces es falta de sentido, falta de dirección, falta de esperanza concreta. Cuando una persona vive sin un para qué, el cuerpo busca alivios inmediatos, busca azúcar, alcohol, comida nocturna, sedentarismo, pantalla interminable, sexo, compras, distracción, dopamina rápida. No porque la persona sea floja o mala, muchas veces es porque hay vacío, cansancio, soledad, tristeza, ansiedad o pérdida de propósito. Por eso Frankl desarrolló lo que él llamó la logoterapia. Logo significa sentido, palabra, razón, significado. La logoterapia es una terapia centrada en ayudar a la persona a descubrir sentido, no como una idea abstracta, sino como una dirección concreta para vivir. Frankl decía que el sentido no se inventa caprichosamente, se descubre en la relación con la vida. La vida nos pregunta y nosotros respondemos con actos. Para Frankl el sentido puede encontrarse de tres maneras principales. Primero, creando o haciendo algo valioso, un trabajo, una obra, un servicio, una responsabilidad. Segundo, amando o encontrándonos con alguien o algo valioso, una persona, una familia, una comunidad, una belleza, una obra de arte, la naturaleza, Dios, la literatura, la música. Tercero, cuando no podemos cambiar una circunstancia dolorosa, todavía podemos encontrar sentido en la actitud con la que nos enfrentamos a ese sufrimiento. Esto último es delicado,
no significa resignación pasiva, no significa permitir abuso, no significa aguantar violencia. Significa que aunque no controlo todo lo que ocurre, todavía puedo decidir qué tipo de persona quiero ser ante lo que ocurre. Esa es una medicina profunda. Y aquí es donde yo conecto con mi amada Divina Comedia, el poema más importante que ha producido la humanidad. Porque si hay una obra que entiende que la vida humana es un periplo, un camino de pérdida, extravío, purificación y sentido, es la Comedia de Dante. Dante comienza su poema no en el cielo, no en la gloria, no en la claridad, sino perdido en medio del camino de nuestra vida. Me encontré en una selva oscura porque la recta vía se había perdido. No solamente la de él, la nuestra. Ese comienzo es universal. Nos dice mi vida solamente, dice nuestra vida. Dante está hablando de él, pero también está hablando de todos nosotros. ¿Quién no ha estado alguna vez en una selva oscura? En una enfermedad, una pérdida, una traición, una depresión, una adicción, una crisis de pareja, un diagnóstico inesperado, un envejecimiento que nos asusta, un cuerpo que ya no responde como antes, una vida que por fuera parece funcional, pero por dentro se siente desorientada. La selva oscura es el momento en que el ser humano pierde la dirección. Y perder la dirección es perder sentido. Por eso Dante necesita guía. No sale solo. Primero aparece Virgilio, ese símbolo de la razón, ese poeta romano, esa poesía, esa sabiduría humana, la educación clásica. Virgilio no elimina el sufrimiento de Dante, pero le muestra un camino. Y ese camino no evita el infierno, lo atraviesa. Esto es muy importante. La sanación no siempre consiste en esquivar la oscuridad. A veces consiste en tener una guía suficientemente sabia, un tesón para atravesar esa amargura sin quedarnos a vivir allí. En términos de Frankel, Dante necesita recuperar el logo, la dirección, el sentido. Necesita entender qué le está pasando al alma humana cuando se desordena. El infierno no es simplemente un catálogo de castigos, es una anatomía moral del extravío. Cada círculo del infierno de Dante muestra una forma de perder la libertad interior, la lujuria que arrastra, la gula que embota, la avaricia que reduce la vida a posesión, la ira que quema, la violencia que destruye, el fraude que corrompe la palabra y por último la traición que congela el amor. Y si lo traemos a la salud, podríamos decir que el infierno es también la vida cuando los impulsos gobiernan sin orientación, cuando el cuerpo manda sin sabiduría, cuando el deseo se vuelve compulsión, cuando el placer inmediato destruye el proyecto profundo, cuando la palabra se convierte en arma, cuando la persona queda atrapada en patrones que la enferman. Pero Dante no se queda en el infierno. Y esto es crucial. La comedia no es una obra de desesperación. Es una obra de esperanza rigurosa. Después del infierno viene el purgatorio. Ese espacio, para mí, que es una de las grandes metáforas de la medicina, de estilo de vida y longevidad. ¿Por qué? Porque el purgatorio no es condena eterna. Es entrenamiento. Es rehabilitación del deseo. Es aprendizaje, es subida lenta, es disciplina con esperanza. En el purgatorio las almas sufren, sí, todos sufrimos momentos, pero sufrimos con dirección. Sabemos que estamos subiendo, sabemos que el dolor tiene propósito, sabemos que cada paso nos acerca más
a la libertad. Esto se parece muchísimo al proceso de cambiar hábitos. Bajar grasa visceral no es magia. Recuperar músculo no es magia. Dormir mejor no es magia. Dejar el exceso de alcohol, sanar una relación, comer más fibra, hacer ejercicio después de comer, medir glucosa, ajustar hormonas, todo eso requiere una especie de purgatorio saludable. Repetición, humildad, práctica, recaídas, volver a empezar, acompañamiento y esperanza. La diferencia entre el infierno y el purgatorio no es que haya incomodidad y en el otro no. En ambos hay incomodidad. La diferencia es que en el infierno, esa área de tu psique que no quiere cambiar, el sufrimiento está cerrado, repetido, sin aprendizaje. En el purgatorio de tu proceso de cambio, el sufrimiento se vuelve camino. Y eso es exactamente lo que Frankel nos enseña. El sufrimiento que no podemos evitar puede transformarse cuando se integra a un sentido. Luego, Dante llega al paraíso. Y el paraíso no es simplemente premio, es visión ordenada, es amor que mueve, es la realidad vista desde su fuente. Allí aparece una de las frases más hermosas de toda la literatura. El amor que mueve el sol, el altre stelle. El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Para Dante el universo no está movido por la fuerza bruta, sino por el amor. Y ahí encontramos un puente precioso con Aristóteles y Tomás de Aquino. Dios mueve como lo amado mueve al amante. No empuja mecánicamente, atrae como bien supremo. El amor ordena el movimiento. El deseo humano, cuando está desorientado, nos pierde. Pero cuando se orienta hacia el bien verdadero, nos eleva. ¿Qué tiene que ver esto con metabolismo? Se pueden estar preguntando mucho más de lo que parece. Porque el cuerpo humano también se mueve por atracción. Nadie sostiene un plan de salud solo por el miedo. El miedo puede iniciar un cambio, un susto de laboratorio, una presión alta, un nivel de azúcar elevado, una barriga que preocupa. Pero el miedo rara vez sostiene una vida nueva. Lo que sostiene el cambio es el amor a la vida, el amor a los hijos, el amor a la pareja, el amor al proyecto, amor a la belleza, amor al servicio, amor a Dios, amor a la posibilidad de llegar a viejo con dignidad y lucidez. Por eso yo digo que la longevidad necesita un motor nógeno. No basta con saber qué comer. Hay que saber por qué vale la pena cuidarse. No basta con saber cuántos gramos de proteína hay que tener. Hay que tener una razón para preservar ese músculo. No basta con saber que la bicicleta después de comida baja el azúcar. Hay que tener una imagen de futuro lo suficientemente luminosa para montarse en esa bicicleta aunque uno no tenga ganas. La Divina Comedia nos da ese mapa: reconocer la selva oscura, aceptar guía, descender para entender lo que nos esclaviza, subir purificando el deseo y finalmente orientar la vida hacia un amor mayor. Víctor Frankel nos da el lenguaje moderno de ese mismo drama. El ser humano necesita sentido para no reducirse a instinto, síntoma o supervivencia. En medicina, esto significa que cuando yo trabajo con un paciente, no quiero preguntarle solamente cuánto pesa, cuánto mide la cintura. Quiero preguntarle qué quiere recuperar, qué vida quiere poder vivir, qué nieto quiere poder cargar, qué viaje quiere poder hacer, qué música quiere volver a bailar, qué servicio quiere ofrecer, qué capítulo de su vida todavía no ha escrito. Porque ahí empieza la verdadera adherencia. Ahí empieza el cambio, que no depende solo
de disciplina militar. Ahí empieza la salud como vocación. Así que hoy, antes de hablar de grasa, fibra y hormonas, quería comenzar por aquí, por sentido. Porque el cuerpo necesita nutrientes, pero también necesita esta dirección. La pregunta no es solamente cuántos años quieres vivir, la pregunta es ¿para qué quiero esos años? Y ahí encontramos ese para qué. Entonces podemos comenzar el camino, como Dante, saliendo de la selva oscura hacia una vida más ordenada, más consciente, más amorosa y más luminosa. Pasamos ahora a hablarles de la grasa visceral, la que se acumula entre tus órganos abdominales y puede ser bien peligrosa para una larga vida. Bueno, y ahora quiero pasar a un tema que tiene una emoción muy especial para mí, no solamente como comunicador de salud, sino también como médico y padre. Quiero hablarles de Matinino. Matinino es la creación de mi querida hija que llega a su estreno mundial en el Tribeca Film Festival en Nueva York. Una esfuerzo como productora de mi querida hija, y lo digo con una alegría inmensa. Ver un proyecto de 8 años llegar a esta etapa de reconocimiento público conmueve profundamente, porque en el cine, como en la medicina, como en la vida, lo que el público ve en una noche de estreno es apenas la punta visible de una montaña enorme de trabajo invisible. 8 años significan conversaciones, búsqueda de fondo, incertidumbres, grabaciones, edición, cansancio, insistencia, esperanza y una fe enorme de que una obra que todavía no existía del todo, pero que ya vivía en el corazón de quienes la estaban construyendo, se hace realidad. Por eso celebro a Carla y a su querido equipo de trabajo. Celebro su sensibilidad, su perseverancia, su capacidad de acompañar una visión difícil y necesaria. Producir no es simplemente coordinar detalles, producir es cuidar una criatura artística para que pueda nacer. Es sostener el puente entre la visión y la realidad, es proteger el alma de una obra mientras se resuelven las 1000 cosas concretas que hacen posible el cine. Y aquí es que Matinino llega a Tribeca, no es poca cosa. Tribeca es uno de los festivales de cine más importantes de Estados Unidos y una gran vitrina internacional para el cine independiente, los documentales, las nuevas voces y narrativas que buscan abrir conversación cultural. Nació en Nueva York después de la herida del 11 de septiembre, impulsado por figuras como Robert De Niro y Jane Rosenthal, como una forma de revitalizar la ciudad a través del arte. Con los años se ha convertido en una plataforma donde películas pequeñas, valientes y originales pueden encontrar audiencia, prensa, distribuidores y reconocimiento. Que una película puertorriqueña llegue ahí significa que una historia nuestra entra en una conversación más amplia. Significa que Puerto Rico no solo consume cultura, también la crea, la exporta y la coloca en espacios de prestigio mundial. ¿Y de qué se trata Matinino? Matinino explora la memoria, el trauma generacional y la violencia de género a través de una familia multigeneracional de mujeres puertorriqueñas. Pero lo más poderoso es que no se queda en la herida. La película transforma recuerdos dolorosos en imaginación, sanación y liberación. Usa el cine, la fantasía, la memoria y la imagen como herramientas para mirar lo que muchas veces se calla en la familia. Y esto me parece profundamente importante porque hay dolores que cuando se silencian, se heredan.
Hay historias familiares que pasan de generación en generación, no porque alguien las explique, sino porque se sienten en el cuerpo, en los medios, en los miedos, en las formas de amar, en las formas de discutir, en los silencios, en las defensas y en las heridas que no se nombran. Martineau parece decirnos, no basta con sobrevivir el trauma, también hay que narrarlo, simbolizarlo y transformarlo. Las mujeres de esta historia no solo son víctimas de lo que ocurrió, son creadoras de una nueva forma de contar lo ocurrido. Y ahí el arte se vuelve una forma de salud pública, una forma de memoria colectiva, una forma de decir, esto pasó, esto duele, pero también podemos imaginar otra salida. Como padre, ver a Carla vinculada a una obra así me llena de orgullo, porque ella siempre ha tenido una mirada sensible hacia su patria, hacia lo botánico, a lo ancestral, lo femenino, lo comunitario y lo simbólico. En Martineau veo una continuidad de esa mirada. Respeto por las raíces, por los cuerpos, por las mujeres, por las historias difíciles y por la posibilidad de sanar desde la creación. Y ahora quiero llevar este tema a una orejita práctica para la comunidad. Cuando hablamos de violencia de género, violencia en la pareja, no podemos quedarnos solamente en el análisis cultural. Tenemos que aterrizarlo a la vida diaria. Muchas veces la violencia no comienza con un golpe, muchas veces comienza con una escalada verbal. El tono que sube, la burla, el insulto, el desprecio, la humillación, el deseo de ganar a toda costa, la necesidad de aplastar al otro. En una pareja discutir es inevitable. Lo importante no es no discutir nunca, eso sería irreal. Lo importante es aprender a discutir sin destruir. Hay una diferencia enorme entre conflicto y violencia. El conflicto puede ser una parte normal de una relación. La violencia aparece cuando una persona intenta controlar, intimidar, humillar, acorralar o dominar a la otra. La escalada tiene señales tempranas, la voz sube, el cuerpo se tensa, la respiración se acelera. Aparecen frases como tú siempre, tú nunca, contigo no se puede. Aparece el sarcasmo hiriente. Aparece la persecución por la casa. Aparece impedir que la otra persona se retire. Y cuando eso empieza, ya no estamos en una conversación productiva. Estamos en modo de amenaza. En arroz y habichuela, cuando el cerebro entra en modo de pelea, huida o defensa, ya no escucha bien, ya no razona, ya no ama bien. Por eso una herramienta sencilla puede salvar mucho daño. Pedir pausa antes de cruzar la línea. Uno puede decir, te respeto demasiado para seguir hablando así. Necesito 20 minutos para calmarme y vuelvo. O también, esto está subiendo demasiado. No quiero herirte ni que me hieras. Vamos a pausar y hablamos luego con más calma. Pero esa pausa tiene que ser responsable. No es desaparecer, no es castigar con silencio, no es irse a beber, no es seguir peleando por mensajes. Es bajar la intensidad para volver mejor. Durante esa pausa, respira, camina, toma agua, baja la voz interna y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo debajo de la rabia? Muchas veces debajo de la rabia hay miedo, dolor, vergüenza, cansancio o sensación de no ser escuchado. También hay reglas sagradas. No se bloquea la salida de nadie. No se persigue a la otra persona por la casa. No se toca, no se empuja, no se agarra ni intimida. No se humilla frente a los hijos. No se usan secretos íntimos como armas.
No se destruyen objetos para meter miedo. Y si hay miedo, amenaza, golpes, coerción o patrón de control, eso ya no es simplemente mala comunicación. Eso requiere ayuda y protección. Para las parejas que no están en peligro, pero sí se enredan en discusiones fuertes, una práctica útil es cambiar acusación por necesidad. En vez de decir, tú nunca me haces caso, puedes decir, me siento solo y necesito sentir que me escuchas. En vez de decir, eres un egoísta, puedes decir, me dolió lo que pasó y quiero hablarlo sin atacarnos. Esto no es debilidad, eso es madurez emocional. El objetivo no es ganar la discusión, el objetivo es cuidar el vínculo sin perder la dignidad. Por eso celebro a Matinino, celebro a Gabriela Díaz Arp, la directora y su visión, celebro a Carla que gestó y produjo este proyecto, celebro un equipo que sostuvo por años una obra difícil hasta llevarla a Tribeca y celebro desde Puerto Rico que podamos llevar al mundo una historia sobre memoria, mujeres, violencia, imaginación y sanación. Como padre siento orgullo, como médico veo una intervención cultural, como educador veo una oportunidad para hablar y como ser humano veo una invitación a transformar el dolor en conciencia, memoria en arte y conversación en prevención. Así que mi consejo final es sencillo. Cuando una discusión empieza a subir, pausa antes de herir. Baja la voz, no humilles, no persigas, no intimides. Di lo que sientes sin destruir. Y si hay miedo o violencia, busca ayuda. La salud también se juega en la forma en que nos hablamos. Y a Carla, gracias por recordarnos con su trabajo que el arte puede abrir conversación, memoria y esperanza. Bueno, y ahora entramos a uno de los temas metabólicos más importantes de todo el programa, la grasa visceral. Cuando la gente piensa en grasa, casi siempre piensa en lo que se ve. La barriga, los rollitos, la ropa que aprieta, la balanza que sube, pero en medicina metabólica nos preocupa mucho una grasa que no siempre se ve claramente desde afuera, la grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que se acumula dentro del abdomen alrededor de órganos como el hígado, el intestino, el páncreas y otros órganos internos. No es simplemente la grasita subcutánea que uno puede pellizcar debajo de la piel. Esa puede molestar estéticamente, pero la visceral es mucho más activa desde el punto de vista metabólico. Es una grasa que conversa con el cuerpo, pero muchas veces conversa mal. Aumenta la inflamación, empeora la resistencia a la insulina, favorece triglicéridos altos, hígado graso, presión alta, apnea del sueño y diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular. En arroz y habichuela, la grasa visceral no es solamente una barriga, es un órgano metabólico enfermo, mandando señales equivocadas. Por eso yo insisto tanto en que no todo es peso. Una persona puede bajar libras y perder músculo. O sea, no necesariamente es salud lo que está ganando. Otra persona puede no bajar tanto la balanza, pero bajar la cintura, subir la fuerza y mejorar el metabolismo del azúcar. Esta persona probablemente está mejorando su composición corporal. En longevidad la pregunta no es solamente cuánto pesa, la pregunta es cuánta grasa visceral tiene, cuánto músculo estás preservando, cómo está tu cintura, cómo está tu fuerza, cómo están tus triglicéridos, tu glucosa, tu insulina, tu hígado y presión. La grasa visceral es tan importante porque está muy conectada al hígado. A través de la circulación portal, esa grasa puede liberar ácidos grasos y señales inflamatorias que llegan directamente al hígado. Eso favorece el hígado graso, aumenta los triglicéridos, la resistencia a la insulina y el desorden metabólico. Por eso vemos pacientes que dicen, doctor, pero
Yo no como tanto y sin embargo tienen barriga central, triglicéridos altos, azúcar subiendo y enzimas hepáticas o proteínas del hígado alteradas. Muchas veces el problema no es solo cuánto comen, sino cómo el cuerpo está manejando esta energía, la insulina que están liberando o no, el músculo, el sueño, el estrés y el movimiento. La evidencia es consistente. La grasa visceral se asocia con más riesgo cardiometabólico, incluyendo diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso y mortalidad. También se ha visto que a igual peso e incluso igual índice de masa corporal, ustedes saben que eso lo llamamos el BMI, todo el mundo que está entre 25 a 30 está entre comillas sobrepeso, depende de la masa corporal, ya por encima de 30 se considera que estás obeso. La distribución de grasa importa mucho. No es lo mismo tener grasa periférica con buena masa muscular que tener una cintura grande con músculos pequeños y poca fuerza. ¿Y qué es lo que medimos? Bueno, la forma más exacta para poder medir grasa visceral sería con un CT, pero en clínica usamos herramientas que se aproximan. La primera es medir cintura. Usamos una cinta métrica idealmente a nivel del ombligo o siguiendo una técnica consistente y lo importante es repetir la medida de la misma forma. La cintura es una de las señales más sencillas, pero muchas veces también medimos la relación cintura-estatura. Un mensaje práctico: trata de que tu cintura sea menos de la mitad de tu estatura. Si mides 70 pulgadas, una cintura ideal sería menos de 35 pulgadas. Eso puede sonar lejano, pero muchas personas que no se encaminan lo pueden usar como brújula. Si estás, por ejemplo, en 44 y bajas a 41, eso ya es significativo. Si bajas de 41 a 39, eso también es progreso. La cintura responde ante que la balanza en muchos casos. La tercera cosa que hacemos para medir con una fórmula es medir cintura y muslo. ¿Por qué el muslo? Porque el muslo nos da una pista indirecta de la masa muscular periférica. Una cintura grande con muslo pequeño suele indicar más riesgo, mucha grasa central y poca reserva muscular. En cambio, un músculo fuerte y funcional puede representar músculo, capacidad de manejar glucosa y reserva metabólica más eficiente. La cuarta herramienta es lo que nosotros llamamos las medidas de bioimpedancia. Equipos como el Hume Health InBody o SECA nos dan una excelente aproximación al porciento de grasa. Si se usan de forma consistente, también te da grasa total, grasa visceral, masa muscular y hace un estimado de tu edad metabólica. Si tienes 60 para 50 o tienes 60 para 70. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Y cómo bajamos esta grasa visceral? Aquí no hay una sola bala mágica. Hay una combinación que funciona. Alimentación, déficit calórico razonable, proteína suficiente, fibra muscular, entrenamiento en zona 2, movimiento después de comida y los ejercicios de alta intensidad, lo que yo llamo el pisa y corre, en una dosificación por lo menos 3 veces por semana. Todas estas cosas pueden ayudar y obviamente si usted no duerme y no maneja el estrés, esa grasa va a ser más difícil. Vamos a empezar a hablar un poquito de la zona 2. Zona 2 es una intensidad aeróbica moderada, sostenida, donde todavía tú puedes hablar en frases cortas, pero obviamente no puedes cantar cómodamente. Es más o menos 220 menos la edad. O sea, si el doctor Claudio, que tiene 70 y pico, 220 menos 70, estamos hablando que el pulso máximo del doctor Claudio es alrededor de 150, así que a esos 150 yo le quito 15, 15, 15 y 15, vamos a decir 60. Así que en otras palabras,
Cuando yo estoy haciendo ejercicio, mi pulso debe estar entre 90 a 100 latidos por minuto para yo estar en zona 2. Zona 2 es la zona donde usted preferencialmente usa combustible de grasa para generar energía. Es ese punto donde sientes que estás trabajando, respirando más fuerte, pero puedes mantenerlo. Para muchas personas puede ser caminar rápido, bicicleta estacionaria, elíptica, nadar suave, bailar sostenido o hacer un treadmill con un poquito de inclinación. ¿Por qué la zona 2 es tan importante? Bueno, porque entrena la maquinaria metabólica, mejora la capacidad de las mitocondrias, las plantas de producción de energía, de usar grasa como combustible, mejora la sensibilidad a la insulina y mejora la condición cardiovascular y crea una base para poder tolerar mejor otros ejercicios. En grasa visceral, lo sostenido importa. No basta con hacer una explosión de ejercicio una vez a la semana. El cuerpo necesita volumen repetido de movimiento. Mi recomendación práctica, sesiones de más de 30 minutos, idealmente 30 a 45 minutos varias veces por semana. Comenzar 30 minutos 4 veces por semana, luego subir a 45, 4 a 5 veces por semana según lo tolera. Eh, si está comenzando, mire, puede dividirlo 15 minutos 2 veces al día. Y aquí entra una estrategia que me encanta porque es medicina en arroz y habichuela. Bicicleta estacionaria después de comida frente al televisor en aire acondicionado. ¿Por qué después de comida? Porque después de comida sube la glucosa. Si uno se queda inmóvil, el cuerpo depende más de insulina para guardar esa glucosa. Pero si uno mueve el músculo después de comer, el músculo actúa como una esponja, absorbe glucosa, baja el pico de elevación y reduce la demanda de insulina. Mejora el manejo metabólico de la comida. La evidencia sobre ejercicio después de comer es muy interesante. Revisiones recientes han encontrado que la actividad aeróbica ligera o moderada después de comer puede reducir esos picos de glucosa que no, si están por debajo de 30 puntos, eso es ideal. Es una estrategia práctica, es comenzar alrededor de 30 minutos después de la comida y hacer de 20 a 30 minutos de actividad moderada o más tiempo si es suave. La receta práctica sería esta. Después de la comida más grande del día, esperas 20 a 30 minutos, te montas en la bicicleta estacionaria, prendes el televisor, aire acondicionado, agua al lado, pedaleas de 20 a 30 minutos. No tienes que matarte, debes poder hablar, pero sentir que estás trabajando. Si tienes un monitor de glucosa continuo, muchas veces vas a ver cómo ese pico de elevación después de comida se aplana. Eso motiva muchísimo. Este truco es especialmente útil para la persona que dice, doctor, es que yo llego cansado, no quiero salir, hace calor, llueve, me duelen las rodillas, me da miedo caminar de noche. Perfecto. Entonces no salgamos. Vamos a meter la bicicleta dentro de la vida real, frente al televisor, en aire acondicionado. Eso es acomodo razonable. Y si alguien me dice, pero eso suena demasiado sencillo, yo le digo, precisamente por eso funciona, porque lo que se puede repetir gana. Ahora, vamos a zona 2, que es la base, pero también hay un rol en el ejercicio de alta intensidad, lo que yo llamo los piscicorres o los entrenamientos de intervalos de alta intensidad. El HIIT no es para todo el mundo de entrada y no se debe hacer a lo loco, pero bien usado puede ser poderoso para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la sensibilidad a la insulina y la reducción de grasa abdominal. Muchos estudios han demostrado que reduce tanto grasa total y abdominal y la visceral. ¿Cómo hacerlo en arroz de habichuela? Mire, primero hay que tener una base. Si una persona está sedentaria, tiene enfermedad cardíaca o dolor de pecho, arritmias, mareo, presión no controlada o alto riesgo, debe evaluarse antes. Pero una persona estable podemos comenzar con lo que yo llamo microintervalos.
Ejemplo en bicicleta estacionaria. Usted calienta 5 minutos suave y luego hace 20 segundos a todo lo que da o cerca de todo lo que da, como 90% de pulso máximo o de esfuerzo máximo en una escala del 1 al 10. Y entonces recupera por alrededor de 100 segundos, 1 a 2 minutos. Repites esto 6 veces. En otras palabras, terminas con 5 minutos suave. Eso es un hit inicial de bajo volumen. No tienes que terminar destruido. Otra versión son 30 segundos fuerte, 90 segundos suave, 6 a 8 rondas. O más adelante, 1 minuto fuerte, 2 minutos suave, 5 rondas. La intensidad fuerte debe sentirse como de 8 a 10, duro pero controlado. La recuperación debe permitirte bajar la respiración. 2 veces por semana es suficiente para la mayoría. No recomiendo hacer esto diariamente a menos que usted esté bien entrenado. La base sigue siendo intensidad a zona 2, que ya les he dicho, 60% de pulso máximo. Y aquí entra también el entrenamiento de fuerza. Aunque este segmento es de grasa visceral, no puedo dejar afuera el músculo. El músculo es un órgano metabólico, es donde guardamos la glucosa como glucógeno. Es lo que nos permite levantarnos, caminar, subir escaleras, cargar compras, evitar caídas y vivir con independencia. Si una persona baja peso perdiendo músculo, puede terminar más débil, más sarcopénico, que es la enfermedad del desuso, de la pérdida de masa muscular. Y cuando vuelva a aumentar el peso, no necesariamente va a recuperar esa masa muscular. Por eso la grasa visceral, la fórmula ideal no es come menos y ya, es come mejor, suficiente proteína, más fibra zona 2, fuerza, sueño y estrategia de ejercicio después de comida. Ahora hablemos del truco del ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es magia hormonal, pero puede ser una herramienta de orden. Para muchas personas funciona porque reduce el número de horas de comer, baja el picoteo nocturno, ayuda a controlar calorías y mejora la conciencia alimentaria. Algunos estudios de alimentación restringida por tiempo muestran beneficios en peso, cintura, insulina y presión. Y esto es bien importante. Mi forma favorita de explicarlo es como acomodo razonable, no como religión. No todo el mundo tiene que hacer 16 horas de ayuno, 8 de ingesta de comida. Oiga su metabolismo y haga esos acomodos razonables. Acuérdense que las mujeres en la primera parte de su periodo menstrual están más aptas para hacer el ayuno. Cuando entran ya en la segunda fase, se le hace más difícil, ¿verdad? Cuando están en ovulación. Así que tenga esto en consideración. Muy importante. Para mucha gente, un truco sencillo es cerrar la cocina temprana. Por ejemplo, última comida a las 7 de la noche y el primer alimento al otro día a las 9 de la mañana. Esto ya son 14 horas. No es extremo. Otra opción son 12 horas al principio, luego 13, luego 14. El gran beneficio muchas veces no es místico, es que eliminamos el picoteo nocturno que suele ser más peligroso. La galletita, el cereal, el pan, el dulce con un cantito de queso, un poquito de mantecado. Y de momento son 400 calorías adicionales antes de dormir. El truco, combina ayuno intermitente con proteína adecuada. No queremos que la persona coma poco y pierda músculo. Si hace ventana de comida más corta, tus comidas tienen que ser más nutritivas, proteínas, vegetales, fibra, grasas buenas y carbohidratos inteligentes. El ayuno sin proteína y sin fuerza puede ser una receta para perder músculo. El ayuno con proteína, fuerza y zona 2 puede ser una herramienta útil. Un patrón práctico sería cena temprano, bicicleta estacionaria 20 a 30 minutos después de cenar, cerrar la cocina, té sin azúcar o agua, dormir mejor
desayuno más tardío con proteína, eso organiza la noche, mejora la glucosa después de comer y reduce las calorías sin tener que contar cada migaja. También, bien importante, hay que hablar del alcohol. Si una persona quiere bajar grasa visceral, el alcohol es uno de los primeros lugares donde mirar. El alcohol favorece la acumulación de grasa en el hígado, desinhibe el apetito, empeora el sueño y aumenta calorías líquidas. Y muchas veces va a venir acompañado de picadera. No todo el mundo tiene que eliminarlo totalmente, pero para bajar grasa visceral, reducir alcohol puede producir unos resultados sumamente rápidos. En muchas personas, quitar cerveza o tragos nocturnos baja la cintura más que cualquier otra estrategia. Y hablando de suplementos o péptidos, hay algunos que honestamente pueden bajar la grasa visceral, pero sigue siendo conducta metabólica. Las incretinas, como el Wegovy o el Mounjaro, el Ozempic, cuando están indicadas pueden ser extraordinarias para bajar peso, apetito, glucosa y reducir la grasa. Una que está a punto de ser aprobada, la tirzepatide, marcadamente baja la grasa visceral y en el abdomen y en el hígado. Así que hay otros péptidos que se están usando. Consulte a su médico. De nuevo, todo esto eh, englobado le va a dar los mejores resultados. Si yo tuviera que resumirle el plan más efectivo para bajar grasa visceral en una receta en arroz y habichuelas, yo les diría esto: mide cintura, muslo, fuerza con bioimpedancia, come con proteína suficiente, sube fibra, baja azúcar, líquido y alcohol, haz fuerza 2 o 3 veces por semana, haz zona 2 más de 30 minutos varias veces por semana. Después de la comida más grande, bicicleta estacionaria o caminata 20 o 30 minutos frente al televisor en aire acondicionado. Añade los entrenamientos de alta intensidad 2 veces por semana si estás listo. Cierra la cocina temprano como ayuno intermitente razonable. Duerme, repite, mide el progreso y ajusta. La grasa visceral baja cuando el cuerpo recibe la señal repetida. Ya no necesitamos almacenar energía de emergencia en la barriga. Tenemos músculo activo, tenemos mejor comida, tenemos menos picos de glucosa, tenemos menos alcohol, tenemos sueño, tenemos movimiento diario, tenemos dirección. Y aquí volvemos al tema del programa: longevidad con sentido. La meta no es tener una cintura perfecta para una foto, la meta es tener un abdomen metabólicamente más sano para vivir con más energía, menos inflamación, mejor cerebro, mejor corazón, mejor hígado y más años funcionales. La grasa visceral es escondida, pero sus efectos se ven en todo el cuerpo, y la buena noticia es que también responde, a veces más rápido de lo que pensemos. La cintura puede bajar, el hígado puede mejorar, los triglicéridos pueden bajar, la glucosa puede estabilizarse, pero no con una intervención aislada, sino con un sistema de vida repetible. Y si hoy alguien me pregunta: doctor, ¿por dónde empiezo mañana?, mi contestación sería sencilla: mide tu cintura, cena más temprano y después de comer, móntate en esa bicicleta 20 minutos. No parece heroico, pero repetido suficientes veces puede ser profundamente transformador. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Me quedé debiéndole 2 temas que les había prometido. Para la próxima sesión vamos a estar hablando sobre el balance hormonal y la fibra en la dieta. 2 estrategias sumamente importantes para añadirle vida a los años y años a la vida. Y como hemos estado hablando de hacer todos estos cambios metabólicos con sentido, nos vamos
con esa canción que honra a nuestra Universidad de Puerto Rico y nos acuerda que la sabiduría viene en agregación colectiva y que Puerto Rico le debe y siempre le deberá a su universidad pública la fuente principal de educación, sabiduría y conocimiento para nuestro pueblo. A nombre de toda su facultad, como siempre, me honra decir soy parte de esta institución tan trascendente para Puerto Rico. Saludemos.